Lunes 3 de agosto de 2020, 4 de la tarde. Buenas tardes, bienvenidos. Continuando con nuestros estudios Rosacruces, enfoquémonos un poco en la vida cósmica, en el alma del mundo, en su accionar de emanación de mundos, de seres y de cosas mediante el verbo. La vida en sus múltiples manifestaciones ha hecho posible que la evolución sea la razón de ser de todo movimiento, de toda actividad, de todo progreso, de todo perfeccionamiento. Toda vida manifestada tiene la potencialidad de adquirir mayores posibilidades de conciencia, de sensibilidad, de acción fecunda. Posibilidades que el universo tiene reservados para todos en el sendero infinito de la evolución y del progreso. Ese sendero del progreso forma parte de la vida cósmica que los Rosacruces llaman el alma del mundo, y que desde el punto de vista de la religión se ha conocido como Dios, el eterno, el insondable, lo absoluto, razón de ser de todo cuanto existe. Es absolutamente imposible para nosotros conceptuar tal grandeza y magnitud. De lo absoluto, como se le llama desde el punto de vista esotérico en la tradición oriental, del alma del mundo, como se le denomina en filosofía Rosacruz, emana un sistema solar como el nuestro, mediante el verbo que nos recuerda las palabras de los primeros versículos del Evangelio de San Juan. En el principio era el verbo era con Dios, etc. Y todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que es hecho sería hecho. Es el verbo cósmico el mediador entre la energía omnipresente, omnipotente y espiritual del Padre o alma del mundo en lo cósmico, y entre nosotros lo microcósmico, el ser humano, como una pequeña chispa manifestada de las energías de la divinidad. Esa chispa de energía es el espíritu o centro de conciencia, una concreción, una partícula de aquellas energías del alma del mundo. Somos parte del alma del mundo, pero por falta de evolución, de capacidad, de conocimiento, y peor aún, por falta de una dirección adecuada de las energías internas, no hemos logrado aún despertar a la magnitud espiritual que esta verdad encierra. El logos, la palabra logos significa el creador, también significa sonido, significa verbo, eso es logos del griego. El logos en este sistema solar tiene su punto focal de acción en el sol del sistema, que es el responsable de que la vida universal pueda manifestarse en todos y en cada uno de los planetas en los cuales la vida desde algún punto de vista evoluciona. Pero todas las actividades, potencialidades del logos existen latentes en nosotros. Algún día seremos logos dentro de miles de millones de años. En nuestro planeta somos chispas divinas que estamos en este momento imbuidos dentro de diferentes vehículos de evolución llamados cuerpos, que ya ustedes son especialistas en los 7 cuerpos, los cuales nos permiten adquirir experiencia. Esa experiencia se logra a partir de la armonía de los contrarios que son complementarios, porque los contrarios siempre se complementan, como los polos positivo y negativo de un imán, por ejemplo. Tiene que existir siempre una eterna, una doble polaridad. Lo masculino y lo femenino, el día y la noche, el calor y el frío, y así sucesivamente, para que exista el movimiento que es evolución y perfeccionamiento. Si no fuera por esa ley dual eterna del universo, sería imposible que pudiéramos adquirir experiencia. No podríamos conocer lo que es frío si solamente conociéramos lo que es el calor. O no podríamos conocer lo que es la dureza si solamente conociéramos lo blando. No sabríamos lo que es el aspecto femenino de la seidad, es decir, la divinidad encarnada,
en los cuerpos masculino y femenino. No sabríamos lo que es el aspecto femenino, la seidad, la mujer, si solamente existiéramos los varones, etc. La energía del alma del mundo, de Dios, de lo cósmico, a través de esa eterna dualidad o bipolaridad, permite que exista la evolución. Desde los antiguos tiempos, los hierofantes que fueron guiando a la humanidad peregrina a lo largo y ancho del planeta, simbolizaron este conocimiento en el poder de la cruz. Ya analizamos el poder de la cruz, que es la armonía de los contrarios complementarios. El símbolo de la cruz no es católico ni es cristiano. Fue tomado por la religión católica de los misterios persas. Ellos a su vez recibieron ese conocimiento de los grandes sabios atlantes. La cruz es un símbolo que se encontró en el pecho de las momias del legendario Egipto. Fue encontrada la cruz en los templos mayas como símbolo del ser humano cuando llega a la iniciación, proceso en el cual la conciencia racional, la conciencia objetiva, toma contacto con su conciencia superior, con su ser interno, con su espíritu, trascendiendo la mente racional y la emoción, que desafortunadamente en muchas ocasiones retardan nuestra evolución. En palabras de la maestra Blavatsky, decía así, haciendo referencia a ese principio universal que construye el universo, los seres y las cosas, el verbo. El verbo saliendo de las profundidades de la existencia una, del inconcebible e inefable uno, es el logos, imponiéndose a sí mismo un límite, circunscribiendo voluntariamente la extensión de su propio ser. Se hace el Dios manifestado y al trazar los límites de su esfera de actividad determina también el área de su universo. Se está refiriendo al primer gran logos, el emanador del universo físico, porque el universo es per se, el universo es eterno, el espacio es eterno, la materia, la energía son eternas, todas son coexistentes y forman parte de lo que esotéricamente se conoce como lo absoluto. También los orientales dan el nombre de aquello. Dicen, ¿de dónde salió todo? De aquello. ¿A dónde regresará todo? Hacia aquello. Cabalísticamente se le da el nombre de En Sof, que lo traducen como sin fin, sin principio, eterno. Pero para hacer más comprensible esa situación, entonces tenemos su Hijo bien amado, como se le llama esotéricamente, no refiriéndose a Jesús, sino al verbo, al logos, al primer gran logos, el gran emanador del universo físico. Llegará el momento en que el universo físico cese en su acción, así como todo lo que se manifiesta debe cesar en su acción después del día y una noche, así mismo es en el universo. Entonces todo regresará a lo absoluto. El verbo es inmanente en cada átomo, es omnipenetrante, todo lo sostiene y en todo evoluciona. Es el principio y fin del universo, su causa y objeto, su centro y circunferencia. Está en todas las cosas y todas están en él. Todo vibra y esa vibración tiene que producir un sonido. Los átomos están en intensa actividad porque los electrones están girando a gran velocidad alrededor del núcleo. Y en el núcleo están los quarks formando los protones y los neutrones. Y todo esto deviene un sonido, son los sonidos cósmicos que hacen posible la existencia de la materia, del espacio, del tiempo y de todo cuanto existe. Los planetas al girar alrededor del Sol producen
su sonido característico, su nota primordial. Las constelaciones igualmente, las galaxias lo mismo. Todos nosotros tenemos un sonido que nos es característico, mostrando nuestro nivel de evolución. Las aves, los animales, producen sonidos. El viento al desplazarse en los bosques produce sonidos. Los riachuelos al desplazarse en medio de las piedras y peñascos producen sonidos. Todo es verbo, todo, sin excepción. Hasta ayer el comentario de la maestra Blavatsky. El verbo es la energía primigenia de todo. Es la razón de ser de la existencia del universo, de los mundos, de las galaxias, de los soles, de los seres, de las cosas. El verbo lo es todo, aunque para nuestra relativa comprensión no sea nada. No es nada porque no tenemos la capacidad de abstracción suficiente para comprender esa energía inmanente, eterna. Pues aunque nuevamente toda la materia se convierta en energía, el verbo continuará siempre en su eterno devenir. El logos es la energía que ha hecho este sistema solar. Cada sistema solar, cada sistema de mundos tiene su logos, es decir, su sonido primordial. Y todos los logos, es decir, todos los soles de todas las galaxias, de todo el universo, todos son logos, hijos del gran logos, el emanador del universo. Y nosotros, cada uno de nosotros somos pequeños logos. Cada uno de nosotros tiene un sonido audible cuando lo esterilizamos, inaudible al oído físico cuando estamos pensando. Pero es un sonido porque el clariaudiente escucha lo que otra persona está hablando internamente. Diríamos que escucha los pensamientos de los demás. No, cada uno de nosotros no solamente, no es que pensemos, estamos hablando internamente. Y es un sonido, es tal que clariaudientemente se puede escuchar. Al verbo, al logo, se le llama el hacedor, que hace. Es la fuerza arquetípica que permite la evolución de la vida. En este sistema se llama, o en cualquier sistema se llama el Cristo. Es la razón de la evolución tanto en el sistema solar como en el universo. Cada planeta es la simbólica Virgen Madre que recibe las energías de la vida llamadas el fuego creativo del Espíritu Santo, haciendo posible que el Cristo comulgue con las semillas de todas las especies para que puedan germinar y producir frutos. Entonces tenemos el ilímite universo, el Espíritu universal, el Padre, la conciencia omnipresente del Padre, el mediador, el Logos, el Cristo en cada uno de los sistemas de mundos. Y a su vez, los planetas corresponden al aspecto maternal de la existencia, la llamada Virgen, o también llamado el Espíritu Santo. Por eso nuestro planeta, el planeta Tierra, lo llamamos nuestra madre, siempre madre y siempre virgen, porque por más que se multiplique en esencialidades, nunca pierde un ápice de su divina esencia. La vida espiritual se dirige gracias al poder del sonido, del verbo. Por eso el discípulo amado del Señor Jesús, el evangelista Juan, dejó en pocas palabras el conocimiento de que el ser humano debe saber para trascender y evolucionar espiritualmente. Los primeros versículos del Evangelio de San Juan, que debiéramos meditarlos y profundizarlos todos los días debiéramos repetirlos, meditarlos, que ellos irán llevando a la iluminación. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho sería hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no le comprendieron. Este texto, que fue traducido en pasado, debe ser un eterno presente porque el verbo no era, el verbo es. El verbo es el logos, generador cósmico,
Es el fuego creativo en el universo que hizo todo cuanto es, todo cuanto ha sido y hará todo cuanto será. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, pero las tinieblas no le comprendieron. De manera que cuando dice que en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, luz, verbo, son lo mismo. Esa luz espiritual, esa luz interna que en nosotros mora por génesis, es decir, por proceso generativo. Nuestros progenitores permitieron al momento de la fecundación que nosotros tuviéramos ese fuego, esa energía, que la acupuntura los llama la energía ancestral. Esa energía, ese fuego. Hay personas que reciben mayor cantidad de ese fuego, hay personas que reciben menor. Quien recibe menor es porque ha abusado en otras vidas inmensamente del fuego de la vida, de la energía genésica. Quien recibe más de ese fuego, es decir, que es más voluntarioso, que es más consciente, que es más activo, más dinámico, más inteligente, más sensible, más místico, más espiritual, es porque en el pasado respetó ese fuego, lo guardó celosamente y probablemente ya empezó a sublimarlo. Y ese es el ideal nuestro. Que hagamos conciencia de la sacritud de ese fuego de la vida que no nos pertenece. Esa energía genésica, primaria, primordial, nos fue entregada por la divinidad con el fin de crecer y multiplicarnos, como dijo Jesús. Crecer espiritualmente con ese potencial extraordinario y multiplicarnos a través del amor para engendrar y permitir que otros seres vengan a este mundo a adquirir experiencia y evolucionar. La luz es la energía primordial que originó las fuerzas gravitacionales que comprimieron toda la materia original. Luz, verbo. El friccionar de esa luz es sonido. Por eso dice Génesis, que la divinidad del Logos dice, hágase la luz. Esa luz, ese friccionar de la luz, esa tremenda energía, vibra y produce sonido, verbo. Y a través de él se van constituyendo los enlaces, la formación primero de los elementos, después de ellos formarse los compuestos, y de esto todo cuanto existe. El friccionar de esa luz es sonido, es verbo. Ambos son modalidades de la energía única del alma del mundo, de lo absoluto, constituido en sí mismo por tres aspectos llamados Padre, Hijo y Espíritu Santo. En Oriente dicen Brahma, Vishnu y Shiva. Los egipcios hablaban de Osiris, Isis y Horus. Tenemos ese aspecto triuno, ese ternario. Y a nivel atómico se encuentran los protones y neutrones en el núcleo y en la periferia de los electrones, el ternario. Y dentro del propio núcleo de los átomos a nivel subatómico tenemos los quarks. Y tres de ellos constituyen un protón, tres de ellos constituyen un neutrón. Ese ternario brilla por doquier y la mónada, el espíritu universal es su principio, dijo un gran cabalista, Fabre de Olivet. Y Einstein, estudioso de estas ciencias esotéricas y lector asiduo del primer volumen de la doctrina secreta de la maestra Blavatsky, comprendió que eran esos tres aspectos, ese verbo, luz y movimiento, y eso le iluminó y encontró la fórmula que dio origen a la teoría de la relatividad. Energía igual a la masa por el cuadrado de la velocidad de la luz. Tres aspectos: energía, masa y velocidad de la luz. Ese ternario, uno corresponde al aspecto maternal, la masa. El otro corresponde al aspecto del Espíritu Santo, ígneo, la energía. Y el otro corresponde al Padre, la luz. La luz siempre encarna al Padre, el fuego, la energía, al Espíritu Santo. Ese aspecto medianero que soporta, que recibe.
la energía maternal. Siempre tenemos ese triple aspecto. En nosotros ese triple aspecto se encuentra localizado en nuestro cerebro, pero se refleja en diferentes partes de nuestro cuerpo. En el cerebro tenemos el espíritu divino, espíritu de vida, espíritu humano. ¿Qué significa eso? Que nuestro espíritu interno se constituye de 3 puntos focales de actividad. Como espíritu divino es voluntad, conciencia, y actúa en el tálamo óptico. Luego, en su segundo aspecto, como espíritu de vida, corresponde a la parte sustancial, que es la que permite que podamos tener una vida física diferenciada y engendrar. ¿Cuál es? La reina de las hormonas, la glándula hipófisis. Como espíritu humano, es decir, como imaginación creadora, rige y dirige nuestro accionar a través de la glándula pineal. Allí están esos 3 supremos en nuestra naturaleza. Y luego el Padre se refleja en la cima con C del corazón. Allí lo tenemos más cerca de nosotros que en los centros cerebrales. Los centros cerebrales es el glorioso futuro de los adeptos. Nosotros tenemos que buscar en nuestro corazón. El segundo aspecto, el aspecto crístico, se encuentra en el corazón también, en la aurícula derecha, en un átomo dorado que nos pone en contacto con el Cristo cósmico. Y luego tenemos el tercer aspecto de esa energía, también se refleja en el corazón, en otro átomo de energía que es el encargado de la manifestación, manutención y perfeccionamiento del cuerpo físico, vida tras vida. Se llama el átomo nous y se encuentra radicado en el ventrículo izquierdo del corazón. Allí tenemos el reflejo de esa Santísima Trinidad en el cerebro, en donde estamos más cerca. Las fibras más evolucionadas de nuestro ser se encuentran en el corazón. Nuestros músculos voluntarios están hechos de fibra estriada. No son voluntarios, podemos coordinarlos, contraerlos, relajarlos. Hay otra musculatura que se llama lisa, de la cual no tenemos el mayor poder, que es la que constituye nuestros órganos internos, a excepción de la vejiga, que a pesar de ser musculatura lisa, y que supuestamente no debemos tener control sobre la musculatura lisa, sobre ese músculo sí lo tenemos. Pero el corazón tiene la cualidad de tener fibras estriadas y lisas al mismo tiempo. Es decir, que el corazón llegará a ser parte o formará parte de nuestro futuro de ser un músculo que por ahora es involuntario, pero que llegará a ser voluntario. Y los yogis logran detener la actividad cardíaca a voluntad cuando entran en estado de samadhi, momento en el cual, al dejar de respirar, el organismo no sigue produciendo dióxido de carbono. Y en ese momento se abre un canal hacia el cosmos desde la médula oblonga y recibimos el alentar de esa energía cósmica que llamamos el alma del mundo. Y a través de esa energía, el yogi puede mantener su vehículo durante minutos, horas, semanas o meses, incorruptible y sin fallecer y sin respirar físicamente, porque está alentando. Todo eso forma parte de nuestro futuro. Por ahora, hacerlo sería un acto circense, básicamente. Los faquires en el siglo pasado, antepasado, demostraban que eso se podía hacer. Los faquires, los yogis no hacen demostraciones públicas jamás. Esto es para que miremos el poder del ternario en nuestra naturaleza. Ahora, el átomo del Padre actúa majestuoso en nuestro cerebro como conciencia y voluntad. El átomo del Cristo, entonces, actúa maravillosamente en nuestro corazón como sensibilidad estética, amor, armonía, espiritualidad, bondad. Y el átomo del fuego creativo, el Espíritu Santo, actúa en nuestra esfera generadora, pero tiene su morada en el sacro, en la base de la espina dorsal. Allí tenemos sus 3 aspectos, triunidad, 3 aspectos, pero es una sola realidad, que es lo que somos. Estamos hechos a imagen y semejanza de la divinidad, del cosmos, del universo, y tenemos en nosotros latentes todas esas infinitas y extraordinarias posibilidades.
La divinidad, lo absoluto, lo eterno, en sí mismo es triuno, pero Él es unitario. El primer aspecto, la luz, que siempre lo relacionamos con Dios Padre, es la voluntad, el primum mobile, primum movens, así se le llama esotérica y cabalísticamente. El segundo aspecto es el verbo. Se convierte en nosotros en sabiduría y amor, sensibilidad. El tercer aspecto es la actividad, el poder, el fuego creativo, que en el universo se llama la sustancia raíz cósmica. Sustancia raíz cósmica que en cada galaxia se convierte en la nebulosa, en el polvo cósmico, que es la matriz arquetípica que recibe la presión del primum mobile gracias a la vibración del segundo aspecto, el verbo. Entonces, el aspecto maternal, la sustancia raíz cósmica, puede ser fecundada, convertirse en galaxias, constelaciones, sistemas solares, planetas y todo cuanto sea. El universo es para nosotros el ser supremo, incomprensible e incognoscible. La Cábala dice que Él es infinitud y eternidad. El señor Einstein habló del espacio-tiempo. Según la Cábala, el tiempo es eternidad y el espacio es infinitud. El universo es el recipiente de la vida divina. Para ayudar a la comprensión, se representa el universo con un círculo, el que se dice tiene su diámetro en todas partes, es infinito, porque no se alcanza a limitar con la mente ni con la imaginación, y su centro está en todas partes, porque es algo conceptual si estamos hablando del infinito. Entonces, del Ein Sof, lo absoluto, aquello que siempre es, ha sido y será, el cual en su emanación permite la formación del universo, y en su sueño entramos en esa noche del universo y otra vez en su día y en su noche. En su día, ese infinito Ein Sof, lo absoluto, emana al Ser Supremo, que hace posible todo el universo. Y el Ser Supremo, a su vez, va emanando todos los logos de los cientos de miles de millones de trillones de logos, es decir, que se manifiestan como soles en cada galaxia. El sonido es el friccionar de las energías cósmicas en el universo, en todos los sistemas de mundos, en todos los seres y en todas las cosas. Todos los seres vivos producen un sonido, aún los más pequeños animales, porque el sonido es la clave de la naturaleza. Es la actividad de la energía del verbo génesis a través de la nota característica de cada especie animal o vegetal. El verbo es el sonido interior de cada ser viviente. El microcosmos, hombre. El verbo se manifiesta como sensibilidad, imaginación, pensamiento y emoción, y se exterioriza como lenguaje y acción. El verbo convertido en palabra es la maravilla más grande de la naturaleza. A través del sonido modelamos no solamente el cuerpo físico, sino los vehículos más sutiles. Y ya dedicamos algunas semanas anteriores a estudiar el poder del verbo en la obra Verbogénesis, en la obra correspondiente al logos, al sonido, al Cristo. Cuando pensamos, estamos hablando internamente, cambiando de un tema a otro, porque la acción del cuerpo mental nos lleva a utilizar ese hablar interior. Si ese hablar está lleno de armonía, de espiritualidad, de belleza, de ritmo, la vida se torna poética, bella, amable. La salud será cada vez mejor y las relaciones interpersonales del hogar con los amigos se van tornando más afables y más bellas. Pero si ese hablar interior es disonante, altanero, malicioso, odio, crítica, ira, envidia, incertidumbre, pasiones de cualquier clase, ellos se expresan en el diario vivir porque exteriorizamos lo que estamos viviendo internamente. Debemos ser extremadamente cuidadosos con el poder del verbo, convertido unas veces en lenguaje cuando lo exteriorizamos, otras veces en pensamiento, en imaginación, en sentimiento. Si internamente estamos
irascibles, con maledicencia, con ira, con odio, con lo que sea. Eso se exterioriza en nuestras acciones, en nuestras palabras, en nuestra mirada, en nuestros gestos, en nuestra actividad física. Seamos muy prudentes. Un esoterista se mantiene siempre atento a su hablar interior y a su hablar exterior. A ese resonador del verbo que es nuestro cuerpo físico. Resuena a través de la unión sexual. Resuena a través del lenguaje, a través de la sensibilidad, de los sentimientos, de las emociones, de los pensamientos, de la imaginación, de la voluntad, de la conciencia. Es el poder derivado del universo. Es el regalo de Dios, de la divinidad, del cual abusamos inmisericordiamente. Debemos ser muy conscientes que la energía genésica es a donde finalmente ese poder se acumula, omnipresente. Debemos respetarlo, debemos guardarlo y debemos sublimarlo. El verbo interior se atropella, ese pensar interior, ese hablar, se atropella permanentemente con imágenes absurdas, provocando a su vez un parloteo disonante que lleva a cometer las imprudencias en el diario vivir. Es por eso que hay que ser tan cuidadosos con el verbo interior. Ese hablar también genera imágenes que actúan en el cuerpo emocional, haciendo que el cuerpo físico vaya en una u otra dirección, según las imágenes que estén generándose. Es el verbo interior el punto focal que nos correlaciona con nuestro espíritu, nuestro ser espiritual y divino, aunque aún no se comprende lo prodigioso de ese ingente poder. La vida interior es la que guía nuestro sentir y nuestra evolución. Así podemos analizar al ser humano. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Cómo se muestra en su diario vivir? Exotérica, es decir, públicamente y psicológicamente. Se habla de los pensamientos como primordiales en la vida. El cabalista sabe que el pensamiento es un hablar interior que hace que al despertar en la mañana, es decir, al involucrarnos en la conciencia vigílica, inmediatamente ese verbo interior nos indique que hay que levantarse, asearse, organizarse, ingerir alimentos, ir a un lugar, ir al otro, lograr esto o aquello. A través del verbo convertido en lenguaje, ese verbo que lo llamamos el verbo génesis, el poder generatriz. Ese verbo convertido en lenguaje podemos exteriorizar lo que sabemos, lo que sentimos, lo que pensamos y lo que podemos. Una persona que no tiene la capacidad de exteriorizar a través del lenguaje aquello que siente, piensa y vive, sufre demasiado. Su ira es terrible. No puede contener esa fuerza tan tremenda del verbo interno porque es el verbo génesis. Por eso la gente necesita alegar, para liberar esa fuerza emocional contenida. Y por eso los mudos, sus furias son terribles. Ellos no pueden exteriorizar ese fuego interior a través del lenguaje. Por eso las personas calladas son mucho más difíciles que las personas hablantinosas. El verbo, el logos, actuando en el ser humano, se exterioriza a través del verbo de vida, como semilla, la función sexual, y a través del verbo divino se manifiesta como lenguaje. La palabra no es el verbo. La palabra es una modificación posterior del verbo. El verbo es la energía de la vida que hace que el ser humano sienta felicidad al estar enamorado. Es esa misma energía fluyendo a través de la madre la que hace que su bebé sienta la seguridad de estar a su lado y la que fluye en un sanador para devolver la salud al que está enfermo. El verbo de vida, sublimado, nos hace magos, poetas, genios, científicos, filósofos, místicos, músicos. Todo depende de ese verbo que se exterioriza como lenguaje. Pero como verbo es la energía progenésica por excelencia. Quien tiene la posibilidad de mirar en el astral, bien sea clarividentemente o viajando por esos planos, observa que todo sonido produce una modificación en el éter y en el astral, convirtiéndose en luz y color. Cualquier persona al hablar
Provoca una modificación astral de luces a su alrededor, así como al ejecutar cualquier composición musical. Todo el éter se llena de luz y de color. El cultivo del verbo divino que se exterioriza como lenguaje es el más noble trabajo en la evolución. El místico Rosacruz respeta el aspecto santo del lenguaje, considerando que todos los seres en los cuales alienta la vida son sagrados. La ciencia Rosacruz nos instruye para que hagamos conciencia del sagrado poder del verbo y del lenguaje, para que nos esforcemos día tras día por espiritualizar ese verbo, para que sea como lenguaje rítmico, veraz y pleno de contenido espiritual, para dejar de una vez por todas la palabra arrítmica, chismosa, negativa, instintiva, lujuriosa, pasional, la cual no solamente afecta a nuestra propia evolución, sino la de toda la humanidad. No dice, no, esto lo que me afecta es a mí nomás, no. Formamos parte del conglomerado cósmico. A medida que cada uno de nosotros eleve su frecuencia vibratoria, estará elevando la frecuencia vibratoria de toda la humanidad. Y en la medida en que cada uno de nosotros disminuya su frecuencia vibratoria, su espiritualidad, su sensibilidad, se emocione negativamente, etc., está no solamente descendiendo uno, sino está descendiendo a toda la colectividad, a toda la humanidad. Cuando el lenguaje que debería ser siempre armonioso, bello y espiritual rompe ese ritmo eterno de la armonía, hacemos daño a los demás y por consiguiente a nosotros mismos, porque la arritmia de nuestra palabra afecta al gran resonador electromagnético de la misma, que es el cuerpo, siendo así como surgen problemas y enfermedades de los que después nos quejamos. ¿Por qué será que vivo tan enfermo? ¿Por qué será que sufro tanto? ¿Por qué será que no tengo empleo o el que tengo lo pierdo? ¿Por qué será que la gente no me quiere? El lenguaje puede darnos salud o enfermedad. Puede proporcionarnos felicidad, salud física y moral o desarmonía, tristeza. No siendo esto, el Señor Jesús dejó la enseñanza. No hay, en Marcos 7:15 dijo, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él es lo que contamina al hombre. Es decir, los malos pensamientos, el engaño, la maledicencia, el chisme, los gritos, el ultraje. Se debe aprender a mantener el ritmo eterno de la palabra, que lo que se exprese sea siempre veraz, bello y espiritual, dejando el uso negativo del lenguaje por su esencia sutil. Es más delicado el poder del verbo como pensamiento, debido a que puede repetirse una y otra vez incansablemente dentro de la psique. Los problemas que aquejan a la humanidad, la violencia, el odio, la maldad, en fin, todos aquellos estados difíciles que nos toca observar, se deben a la falta de sublimación del fuego creador de la vida. Asimismo, debido al abuso de ese mismo poder generatriz, el ser humano sufre de celos, frustraciones, problemas que llevan a la melancolía, a la tristeza, a la depresión, al dolor. En nuestra vida lo que aflora en palabras y en actos por lo regular surge de la esfera subjetiva como actos fallidos. Son esas energías reprimidas las que se les debe dar una dirección adecuada a través de la sublimación estética y del lenguaje bellamente expresado. Pues vamos a aprender cómo vamos a ir respetando esa energía de la vida, ese fuego sagrado de la vida, ese poder generatriz. Y vamos a aprender poco a poco a transmutarlo, a sublimarlo, para irnos divinizando, para desarrollar mística, estética, espiritualidad, sensibilidad, conciencia, sabiduría, inteligencia, voluntad, salud, lo que queramos lograr. Según el psicoanálisis, el ser humano pasa por diversas fases psicofisiológicas desde el mismo momento en el cual nace. La fase oral, anal, los complejos de Edipo y de Electra. Y así continúa evolucionando hasta llegar a niveles superiores de conciencia en los cuales tampoco se logra liberar completamente de los traumas causados por los psicopatologismos a lo largo de la vida, psicopatologismos del sexo,
porque el ser humano está vinculado íntimamente a la imagen de la otra polaridad, vinculado a la energía sexual. No existe un solo varón en la completa acepción del término que pase un solo día de su vida sin que en su psique tenga la imagen de lo femenino. De igual forma, no existe una sola mujer que no tenga en algún momento del día la imagen de lo masculino. Cuando niños, los varones tenemos la imagen de nuestras madres y las niñas la imagen de sus progenitores, padres. Al llegar a la adolescencia y a la edad adulta, surge con mayor fuerza la imagen de la otra polaridad al relacionarnos con los demás. Es porque estamos vinculados desde el punto de vista de la energía bipolar a ese otro ser que es la mujer o el varón, según el caso, dentro de lo que se considera natural. Así han comenzado los grandes traumatismos de la humanidad y de la civilización. Las tragedias de amor de Cleopatra y Marco Antonio, el rapto de Helena por parte de París, fueron fuente de discordia y de dolor a través de la historia, dando origen a guerras. Asimismo, las tragedias de Edipo y Electra, y el amor imposible de Romeo y Julieta. No se nos ha explicado el porqué de nuestro sufrimiento cuando nos relacionamos con la otra polaridad. Es debido a que desconocemos totalmente la sublimación. Es la acción sublime, la manera de trascender aquellas imágenes psicosexuales que ejercen presión sobre nuestro ser interior. Básicamente el problema es que muchas de las imágenes que se tienen en el diario vivir, además de ser pesimistas y negativas, también son morbosas y eróticas, llevando constantemente a que se piense en la satisfacción del instinto psicosexual. El señor Freud le entregó a la humanidad un instrumento con el cual auscultar el alma. Enseñó que cuando la imagen que cultivamos de la otra polaridad no es bella y armoniosa, nos ocasiona daño en la mayoría de los casos. El poder de difusión que tienen la televisión, el cine, las revistas, los periódicos, internet, han servido como medio de información para el progreso del intelecto humano, pero infortunadamente también para promocionar la belleza de la mujer como imagen de placer. Es lo que sugieren constantemente las revistas, cine, televisión, internet, de lo que se habla en las conversaciones triviales del diario vivir, saeteando, flechando, inficionando la psique del varón y de la mujer de una manera instintiva, diferente a lo que debiera ser un sentimiento de belleza, de regeneración, de armonía y de espiritualidad, como divino ideal para el perfeccionamiento progresivo de la humanidad. En la esfera generadora está encerrada la vida, pero no somos conscientes de ello. Gracias al poder de esa energía extraordinaria como fuerza generadora, podemos encarnar y gracias a la energía incalculable que encierra, podemos desarrollar mayor inteligencia, sensibilidad, elocuencia, salud perfecta y una actitud positiva para el bien, si realmente aprovechamos ese ingente poder. Es la llama de la vida que subyace en todos los seres, siendo la razón de ser del positivismo, del entusiasmo, de la voluntad, del coraje, de la inteligencia, de la salud. Estas clases que estamos realizando a partir de esta semana es el aspecto gnóstico de nuestra escuela. Vamos a hablar del aspecto alquímico, el aspecto gnóstico, el aspecto místico. Hablaremos del aspecto cabalístico, el aspecto hermético. ¿A qué se debe ese poder? Los psiquiatras hablan de la libido, no líbido, líbido es pálido, de la libido o fuerza del deseo. Es esa energía poderosa que, actuando en la adolescencia y edad adulta, nos hace sentir plenos de vigor, de fuerza, de armonía, de belleza a las damas, de encantamiento. Nada nos parece problema. Los varones nos sentimos los campeones de la voluntad y las damas se sienten las más hermosas y magnéticas del planeta, que es el planeta del universo. Pero cuando el joven o la joven descubren la masturbación o llegan a la intimidad sexual abusando de ese poder de la naturaleza, resultan los desequilibrios de toda clase. Aquel joven que hasta esos momentos era inteligente y activo, se le observa menguar,
no tiene la misma facilidad para asimilar la educación que se le imparte ni la misma actividad de antes. Se le ve perezoso, se levanta tarde, se torna huraño y hosco con sus seres queridos. Igual sucede con las jovencitas, no hay forma de tratarlas. Se vuelven díscolas y no quieren que se les acerquen sus progenitores ni hermanos, ni aceptan los positivos comentarios que sus mayores quieren y pueden darles. ¿Qué ha pasado? Que han puesto en movimiento energías tremendas de naturaleza psicosexual, las cuales al no ser dirigidas adecuadamente a través de la imaginación creadora y de la sensibilidad ocasionan profundos traumas y a lo largo de la vida producirán disgustos, divorcios, tristezas y muchos problemas. Para solucionar esta situación está la sublimación estética, que es la acción sublime de cambiar el impulso genitor, usualmente pasional y degradante, por lo que debe ser la verdadera conjugación del hombre y la mujer en este momento tan especial. Un estado de amor, de paz, de cariño, con dulces y tiernas palabras, acompañadas de imágenes bellas que vinculadas a la sensibilidad han de proporcionar felicidad, salud y éxito, obteniendo todo lo que se quiera lograr en la vida. La dirección que le damos a las energías que actúan en nuestra naturaleza como pequeños universos que somos, es lo que marca nuestro destino. C.G. Jung, que en principio fue seguidor de Freud, posteriormente desarrolló su propia teoría, la psicología analítica, más tarde denominada psicología compleja, que distingue dos tipos de humanos, el extraverso y el introverso, señalando el impulso creador como predominante. Descubrió que además de la libido existían otras energías que ejercían influencia sobre la psique del ser humano, a las que llamó inconsciente colectivo. Observó que desde niños y a medida que avanza nuestra vida somos influenciados por todas las imágenes y preconceptos que los demás inculcan en nuestro ser, diciéndonos que debemos actuar de esta manera o de la otra porque así tiene que ser, porque alguien así lo dice o porque es la costumbre. Esto ocurre porque no se conocen aquellas fuerzas que actúan en la interioridad de nuestro ser. Si aprendiéramos a guiar a los niños por medio de imágenes bellas, enseñándoles acerca de la fraternidad con todo ser viviente, de la sensibilidad, de la acción para la realización de los anhelos, de la veracidad y del servicio desinteresado, tendríamos una humanidad superior, porque lo que sembramos en el inconsciente de los niños en su infancia les marcará en el camino de la vida. También encontró Jung que el inconsciente tiene que ver con la parte sensible y mística que puede ser cultivada si al ser humano se le enseña a amar. Comúnmente se entiende por amor la conjugación física de dos seres para la satisfacción de un instinto, pero amar es mucho más. Es armonía interior, es paz, felicidad, plenitud que debemos cultivar para a su vez compartirla. Nuestra vibración psíquico-espiritual generada por los pensamientos, emociones, sentimientos y actos produce una fuerte irradiación electromagnética hacia todos aquellos que entran en contacto con nosotros. Según nuestra vibración, así será el mensaje subconsciente que les entregamos a los demás. Por lo tanto, debemos cultivar la armonía y la sensibilidad que proporcionan paz interior, salud y felicidad para que los demás perciban esa vibración y puedan ser beneficiados. Otro discípulo de Freud, otro psicólogo, Alfred Adler, cuya teoría psicoanalítica modificó para crear la psicología individual, encontró que los procesos de plusvalía y minusvalía también afectan a la psique del ser humano, porque unas veces nos sentimos que valemos más que otras personas y otras que valemos menos. Qué problema tan tremendo para nuestro estado interior sentir esas situaciones anómalas de la psique. La razón de esa situación son las imágenes que nos han inculcado desde los primeros años, lo que lleva a sus estados negativos desde el punto de vista psicológico.
No tenemos por qué sentirnos más, ni tampoco sentirnos menos que nadie. La energía que originó el universo es la energía en la que fuimos emanados, que se ha concretado dentro de la forma evolucionando durante miles de millones de años para que finalmente hoy mostremos distintos estados de conciencia. Lo que hace que seamos diferentes de los demás en grado de evolución, pero iguales en esencia, por formar parte de la misma causa raíz, el alma del mundo. Por eso no somos más ni menos que nadie. Aunque alguien pueda saber más que uno en el campo de las matemáticas, por ejemplo, uno podría saber más que aquel en el campo de la filosofía. Por eso compararnos con otros solo nos sirve para ocasionarnos problemas y tristeza. Debemos ser naturales, no sentirnos más ni menos que nadie. He allí la clave para relacionarnos con los demás. Si fuéramos a tomar contacto con alguna persona muy importante en la esfera intelectual, gubernamental, etc., ¿qué debemos hacer? Utilizando la imaginación, sentirnos en plena armonía con esa persona, puesto que somos parte de la unidad de la vida infinita, de la cual también ella forma parte. El Señor Jesús, eminente sabio en la historia del tiempo, pronunció unas palabras que como mantra maravilloso nos enseñan a armonizarnos con los demás y a sentirnos iguales a ellos. Yo soy vosotros y vosotros soy yo en el espíritu de caridad y amor que es Dios. Esta frase nos indica que somos una unidad con la vida cósmica, lo que nos permite estar cerca de cualquier persona sin importar su condición social, económica o intelectual. Saber y sentir que tenemos la misma naturaleza espiritual nos llevará a compartir nuestra vida interior. Así como en el cosmos y en la naturaleza existen los diferentes mundos y planos en los cuales evolucionamos, igualmente nosotros tenemos diferentes cuerpos o vehículos en los cuales evolucionamos y de los cuales ya hemos hecho referencia. En los primeros 7 años de vida del niño son definitivos en el desarrollo de su ser psíquico, anímico y moral. Los primeros 7 años son básicos para el futuro de ese ser cuando sea adulto. Mientras el adulto es racional, el niño es sensorial. Los niños tienen una sensibilidad inmensa porque están en relación con la vida del universo, el Cristo. Por lo tanto, sufren más que los adultos. En la primera infancia, cuando el espíritu interno no puede exteriorizar aquello que necesita o que desea, entonces cuando se es niño, llora desconsoladamente debido a que tiene mucha sensibilidad. Sufre inmensamente por cosas que a los adultos ni nos afectan. Un niño se hace un raspón y piensa que ya va a fallecer, llora y sufre. En cambio, un adulto se lastima y sigue adelante. A los niños se les debe fortalecer la voluntad desde pequeños, con disciplina, pero sin violencia ni crueldad. Ellos traen una voluntad que está en relación con el alma del mundo. Es su voluntad natural. Muchas veces uno confunde ese acto de voluntad natural del niño con los mal llamados berrinches, caprichos. Se diría que el niño quiere hacer solamente sus caprichos, pero lo que pasa es que como todavía está en armonía con la voluntad cósmica, trata de adquirir experiencia, de aprender, está buscando conocimiento. Su ego quiere hacer conciencia. El niño toma una cosa y luego de ver qué es, la deja allí, no le interesa más. Se le debe dejar que investigue, que aplique su voluntad, porque ella está en relación con la voluntad cósmica. Así se podrá distinguir cuándo está aprendiendo, conociendo y cuándo está con caprichos.
En el hogar se deben ir modificando las malas tendencias de los hijos, impidiendo que esos berrinches lleven a que crezca como una persona altanera, soez, ordinaria, falta de control. Asimismo, se debe impedir que la risa estridente y los gritos vayan destruyendo el arquetipo funcional de su interioridad, haciéndolos personas emotivas y conflictivas. Divinos aquellos varones que han tenido una madre tierna, amorosa, que los arrulló, los contempló, los besó, los abrazó, les enseñó el sublime misterio del amor universal, que despertó en ellos la imaginación como poder creativo a través de las historias, cuentos, narraciones, acertijos, adivinanzas, trabalenguas y canciones. Igualmente, divinas aquellas damas que tuvieron un padre amoroso, tierno, espiritual, que canalizó en ellas el sentimiento estético que las hará ser madres sensibles y dedicadas con sus hijos. Los niños que por merecimiento kármico tienen una madre que les entrega todo su amor durante los primeros 7 años de vida, despiertan sensibilidad. Esos niños estarán en el sendero de la cristificación, que se demoren 5, 10 o 100 encarnaciones, depende del nivel de evolución y de la voluntad que apliquen, pero ya entraron en el sendero. Por eso se han ganado la posibilidad de tener una madre tierna que les da amor. Quienes desde el momento en que nacen son confinados a un chupón de caucho de una empleada que los atiende, no van a tener esa capacidad de divinización tan pronta. Estos seres, cuando fueron madres en otras encarnaciones, no dieron amor ni cuidaron a sus hijos. Ahora, por ley de secuencia, no tienen madres que les den amor ni los cuiden. Cuando los varones, niños, son creados únicamente por la madre y no tienen el magnetismo viril de una figura masculina cerca de ellos, se genera un problema serio. Si la mujer no se vuelve a casar, lo más recomendable es que su hijo vaya a un colegio de varones, donde la mayoría de profesores sean hombres, para que puedan encontrar la imagen masculina de autoridad en ellos. Así se soluciona la situación. Pero si el niño ingresa en un colegio donde solo hay profesoras y niñas, la situación se va agravando en ese niño que no tiene un progenitor, un varón que esté pendiente de él. Afortunadamente, muchas veces las madres dejan al niño con el abuelo, quien, aunque suele ser muchas veces condescendiente, también suele tener carácter. Es muy importante la imagen de autoridad del varón, sea del padre, del abuelo, del profesor, etc. El niño que siempre está en contacto con mujeres, que no tiene una imagen viril que esté pendiente de él, será un minusválido de carácter y de voluntad y puede convertirse en afeminado. Como él siempre ve la imagen de lo femenino, la mamá, las hermanas, abuela, no ve hombres. Si alguna vez se le acerca a un hombre a darle cariño, podría caer en manos de un pervertido, porque al buscar la imagen del padre que no conoció o que no compartió, podría caer en vicios. Como progenitor se ama a los hijos. Por ese amor comprende que sus temperamentos, sus yerros, sus caprichos son parte de su vida, de su madurar, de su evolucionar. Al amarlo se les comprende. Cuando uno no ama, a alguien no le comprende. Cuando uno ama, no le importa lo que el ser amado haga, siempre lo comprende porque hay amor. Por eso quien ama comprende, quien comprende sabe y quien sabe puede. A los niños y niñas, a los infantes hay que darles amor. Pero cuando se necesita darles una nalgadita debe hacerse. A todos nos crearon con amor y con severidad. Esas son las dos columnas del templo de la existencia. Golpear físicamente a los niños, llegando incluso a la crueldad, es despertar en ellos psicopatologías de índole sexual, posiblemente desarrollando placer sexual por el dolor, es decir, masoquismo enmascarado, porque cuando se les castiga físicamente aprenden a soportar el dolor y llegan a veces a buscarlo, situación que sucede especialmente cuando no se les da amor. Necesitados de amor, de cariño, empiezan a hacer todo tipo de travesuras, maldades, dicen los adultos.
los niños no son malos. Para que los castiguen, porque saben que esa es la manera como su papá o su mamá les está amando. Qué triste, pero son realidades del alma humana. Hay niños que desde pequeños tienen mal carácter, tal voluntad que no les valen ni súplicas, ni castigos, ni premios. Hay que apelar progresivamente al sentido común y al amor para llegarles a su conciencia infantil a través de la sensibilidad. Se diría que el niño no tiene suficiente conciencia, realmente no tiene la conciencia racional desarrollada como el adulto, pero su ego interno, su centro de conciencia diferenciado, en la interioridad de su ser, todo lo sabe. Por eso, aunque no puede haber una norma precisa para la educación de todos los niños, lo más importante ante todo es el ejemplo de los padres y mayores, porque lo que el niño escucha y observa, lo repite. Los niños son como esponjas que absorben todo lo que está a su alrededor. Se dice que cuando están jugando ni oyen, ni ven, ni entienden, pues parecen absortos en sus juegos, pero es todo lo contrario. Todo lo que uno dice o hace, ellos lo están asimilando perfectamente y luego van a repetir lo que creíamos que no habían escuchado o que no habían visto. Después el adulto se enoja con ellos y los castiga, pero el que debe castigarse es el adulto. Es quien tiene que cambiar. Cambiemos nosotros como padres o como educadores e iremos cambiando a nuestros niños. No solamente lo que ellos pueden ver y escuchar físicamente. Los niños perciben psíquica e intuitivamente nuestra vibración, nuestros pensamientos, nuestras emociones y todos aquellos actos que realizamos en privado. Todos nuestros pensamientos, palabras y actos sublimes o innobles saetean el aura energética de los niños, influyéndolos para bien o para mal. De manera que siendo algunos adultos sepulcros blanqueados o lobos con piel de oveja, al acercarse a un niño lo contaminan y por inducción psíquica, a medida que van creciendo empiezan a actuar esos niños en crecimiento como las personas con quienes han estado en contacto, bien sean sus padres o sus educandos. Enseña la ciencia esotérica que uno no debiera entregar sus hijos a educadores que no sabe qué tipo de vida llevan. Obviamente es muy difícil saberlo, pues se tendría que ser clarividente y además nadie tiene el derecho de averiguar la vida privada de los otros. ¿Cómo es nuestra vida interior? ¿Es pura, es casta? ¿De qué manera estamos saeteando subjetivamente a nuestros hijos o a aquellos niños que entran en contacto con nosotros y somos educadores? Hoy en día, muchos niños están en el colegio desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde. No sabemos nada de la moralidad de los educadores. Otros niños permanecen 8 horas con una empleada que no sabemos cómo está guiando al niño. Hay personas que cuando tienen que cuidar a un niño le dan el almuerzo, lo acuestan a dormir y no lo despiertan hasta las 5 o 6 de la tarde cuando van a llegar los padres. Si esas personas fueran el papá o la mamá de ese niño, a la hora o a las 2 horas lo levantarían. Pero como lo tienen que cuidar, prefieren dejarlo dormir toda la tarde, lo que es un crimen contra la evolución de la conciencia del niño, que debería estar aprendiendo y adquiriendo experiencias. De los 7 a los 14 años, ya hablaremos de la educación de los adolescentes, lo hablaremos mañana. Ahora, si tienen comentarios que hacer, preguntas, pueden irlas escribiendo en el chat, más las preguntas que se quedaron desde el viernes, que no alcanzamos a solucionarlas. De manera que los escucho. Gracias, hermano. A usted, hermano. Bueno, aquí tengo una pregunta por ahora nomás de la hermana Licerón. Ella dice, buenas tardes, doctor Iván. ¿Es tan amable de explicar qué puede hacer una madre con su hija pequeña ante la ausencia de un padre para evitar que le afecte sus diferentes cuerpos? Gracias. Bueno, lo enseñamos ahora. Si una niña no ha tenido o no tiene la posibilidad de tener un papá
esté pendiente de ella, o un abuelo. Lo ideal es que esa niña entre a un colegio mixto, donde haya niños. Y en los colegios mixtos también, por supuesto, habrá profesores varones, además de profesores. De esa manera se equilibra el campo anímico y psicológico de esa niña. Entonces es una niña que no tiene un papá o un abuelo pendientes. Y la meten a un colegio de niñas exclusivamente, donde solamente hay profesoras. Y después pasa a un bachillerato de solo niñas. Entonces, esto afectará psicológicamente la evolución y el desarrollo psicoanímico de esa niña. Entonces ya vimos la solución. Colegios mixtos. ¿Qué otra cosa? Hermano, las preguntas que quedaron pendientes son de mañana porque son del jueves, no del viernes. Ah, ya, está bien. ¿Sí? ¿Algún otro Eh, comentario o pregunta? la hermana Diana Orozco pregunta que a cuántos metros de distancia deberían estar de un cementerio. ¿Deberían estar qué? Se debería estar de un cementerio. ¿Cuántos metros? Mínimo 100 metros, ojalá fuera 1 kilómetro siquiera, pero mínimo 100 metros. Por la contaminación astral que eso implica. No hablamos de contaminación física, sino astral. Y eso ya lo explicamos en uno de los temas de las semanas anteriores. ¿Qué otra cosa? Sí, señor. La hermana Gloria Inés Bolaños pregunta cuál es la edad en la que deben empezar a enviar a un niño a la escuela. Bueno, desde hace muchos años ya no puede uno decir cuál es la edad ideal, porque los niños entran desde los 2 años a prejardín, a materno, a no sé qué, bueno, hay una cantidad de sedazos antes de que comience su primer año, casi a los 7. Entonces, desde el punto de vista esotérico, siempre se enseñó que a los 7 años es que debiera comenzarse a fortalecer la capacidad de aprendizaje de los niños. Afortunadamente, ya la parte académica fuerte la comienzan a los 7 años, cuando están aproximadamente en segundo grado. Y antes van a jugar. Y eso está bien porque están socializando. Y esa socialización es muy valiosa, muy importante. Entonces, sí, desde los 2 años, 3 años que entran a socializar, está bien. La hermana Licerón pregunta ¿qué es el ego? Y escribe ego con E minúscula. Bueno, para beneficio de todos, vamos a repetirlo, porque esto lo hemos estudiado innumerables veces. La palabra ego, primero veámoslo con mayúscula, con una E grande, ego. Significa centro de conciencia. Es el pensador, es nuestro ser interno, nuestro espíritu, nuestro yo superior. Entonces, esotéricamente, en vez de decir espíritu, decimos ego. Yo trato de evitar esa palabra porque inmediatamente viene la contraparte moderna. Desde el siglo pasado los psicólogos empezaron a hablar del ego como de lo feo de nosotros, el ego, y ahí la palabra egoísmo y egotismo, que es más que egoísmo. Entonces, ego con minúscula es nuestro yo inferior, nuestra personalidad, nuestros caprichos, emociones, todo lo que tiene que ver con la personalidad. Entonces diferenciamos muy bien. Pero esotéricamente nunca nos referimos a ese ego pequeñito, nunca hablamos de ese ego pequeñito. Cuando hablamos de ego, nos estamos refiriendo al ego grandote, al espíritu, a la chispa divina, a nuestro centro de conciencia. ¿Qué otra cosa? Hermano, ya les envié a los grupos los evangelios de San Juan. Los versículos, Los gracias. versículos. Listo. No hay más preguntas, hermano, por ahora.
Bueno, gracias por su atención. Feliz tarde, que estén muy bien. Gracias. Muchas gracias, hermano. A usted.